Amigas y amigos, bienvenidos. Comienza el partido. Por la extrema derecha maneja el equipo de los conservadores, la empresa privada conducida por los altos empresarios y ya han pasado la línea de desigualdad económica. Se defiende la izquierda con el socialismo, ensaya una estrategia revolucionaria, se pelean el control del Estado. Oligarca dice el uno, comunista responde el otro. Mientras tanto en el sector central se nota bastante el dominio, con el uno, con el otro. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la platita? Ahí te quiero ver. Comente el señor Andrés Dávila Paz. Vemos un partido truncado, no se nota ese corazón por la camiseta como en años anteriores. Al inicio de la temporada vimos ahí que algunas figuras se cambiaron de equipo, como si no les importara el respeto a la casa ideológica que pertenecen y defienden, sin identidad, sin estrategia definida hasta el momento, mi estimado tocayo. En la parte baja, ¿cómo se ve a los directores técnicos de la derecha, mi querido y estimado Orlando Silva? Que conserven todo, no se preocupan mucho. Las empresas están hasta el momento más estables, aunque hayan tenido que despedir a muchos colaboradores. Ellos miran todo desde el yate. Volvamos a la cabina central. Aprovechando el ritmo gélido del partido, me traslado al otro sector, cómo se vive en la banca de la izquierda, Carolina Díaz. O sea, igual, cacha, estos manes se quejan de muchas faltas cometidas por la derecha y que tal vez le billetearon al juez del partido, pero no hacen nada. Volvemos a la cabina con Andrés Salazar. Perdóneme que le corte, pero se viene la jugada peligrosa, el centro al contrato en la emergencia y los medios estuvieron oportunos para contener la corrupción. Final de la etapa, dice el juez, medidas sustitutivas para los involucrados y a sus duchas, tranquilos y contentos. El partido político representa a la bancada ideológica de cierto grupo de políticos que busca cumplir esos ideales a favor de su nación. Estos ideales y la manera de conseguirlos cambian de acuerdo a la ideología política y a los actores que llegan al poder. Por ello, hoy extenderemos de esas definiciones sobre los partidos políticos. Al hablar de partidos políticos no hablamos de nada nuevo. De hecho, estamos hablando de algo que remonta al siglo XVII. Fue en ese entonces que el parlamentismo inglés presentó el derecho a participar en la política y la necesidad de articular distintas posturas. Es así que se dio inicio a los primeros partidos políticos en Inglaterra, los Whigs, quienes eran partidarios del Parlamento, y los Tories, quienes estaban vinculados a la corona. El siguiente paso se dio en la Revolución Francesa, apareciendo grupos como los monárquicos constitucionales, los girondinos, los jacobinos, entre otros. Mientras más revoluciones liberales se daban alrededor del mundo, más se consagraban los partidos políticos como piezas básicas de la relación entre el Estado y la sociedad. Seguimos avanzando hasta el siglo XIX, cuando el sufragio universal fue finalmente reconocido, aunque universal entre comillas, ya que en un inicio se excluía a la mujer. Esto provocó un cambio radical en la estructura de los partidos políticos. De igual manera, la llegada de los partidos socialistas sacudió profundamente esta estructura, al querer incorporar a los obreros en la vida política. El éxito electoral de los partidos socialistas europeos generó una reacción en los sectores burgueses, conservadores, católicos y nacionalistas, promoviendo la creación de partidos de masas que ya no se dirigían a una clase social determinada. Este fenómeno comenzó en el periodo de entreguerras, pero terminó por consagrarse después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se presentaban claros partidos políticos dominantes como el partido nazi, el comunista y el capitalista. Desde ese entonces, el mundo continúa polarizado por distintas ideologías políticas que se refuerzan y promueven a través de los partidos y sus líderes, quienes con el apoyo ciudadano buscan llegar al poder para hacer de sus ideales una realidad. El desfile de candidatos en la política ecuatoriana ha sido un tema que no ha contado con el análisis necesario. Por eso, en Politicazo te mostraremos cuáles son los partidos más conocidos en la chiva de la política ecuatoriana. Defendiendo como hemos defendido la no intervención,
y la libre determinación. La diferencia entre un partido político y un movimiento político es que el partido político busca acceder al poder, a los cargos de elecciones populares e influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Por su parte, los movimientos políticos buscan influir en la formación de la voluntad política o participación en las elecciones. Los grupos significativos de ciudadanos recogen una manifestación política coyuntural. La clara distinción que se presenta entre unos y otros cobra relevancia al determinar la vocación de permanencia y su importancia en el marco de la prohibición de la doble militancia política. Los partidos políticos fueron elementos centrales en el ordenamiento político que se inauguró en 1979 con el retorno al régimen constitucional. Tanto la Constitución como las leyes de los partidos y de elecciones les asignaban un lugar de privilegio para la representación y la canalización de los intereses ciudadanos. En realidad, como se ha afirmado reiteradamente, a ellos se les concedía el monopolio de la acción política en la medida en que eran las agrupaciones que podían presentar candidatos para las elecciones y, en consecuencia, ejercer la administración de todas las instancias originadas por el voto popular. Con ello, se pretendía limitar a la mínima expresión la presencia de líderes populistas y de las maquinarias electorales que habían caracterizado la política nacional hasta ese momento. Al mismo tiempo, se pretendía conciliar a la política como una sociedad que había entrado en el camino de la modernización. Las formas altamente institucionalizadas de representación y de acción política se correspondían desde esa perspectiva con la demanda y aspiraciones de una sociedad que abandonaba el régimen oligárquico. Los partidos políticos más importantes en la historia del Ecuador han sido el Partido Social Cristiano, que fue fundado por Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán Ballén en 1951 como Movimiento Social Cristiano. Es un partido político ecuatoriano centrista. Su tendencia se afirma en la defensa del capitalismo y la economía social del mercado. Además, se autodefinen como conservadores que se inspiran en la doctrina social de la Iglesia. A mediados de 1968, al criticar la política entreguista y colaboracionista de algunos personajes políticos del país, el doctor Rodrigo Borja Ceballos sugiere la formación de un nuevo partido político, que por su ubicación ideológica debía llamarse Izquierda Democrática. Es un partido democrático revolucionario que expresa y promueve los anhelos, ideas y aspiraciones de los trabajadores intelectuales y manuales del Ecuador. Dentro del marco ideológico del socialismo democrático, propugna la creación de un nuevo Estado con base en libres decisiones populares que puedan ser agentes del desarrollo económico y social del pueblo ecuatoriano, de la redistribución del ingreso, del aprovechamiento pleno y racial de los recursos nacionales y de la ruptura de la dependencia externa. El Partido Progresista Ecuatoriano, más conocido por su acrónimo PRE, fue un partido político ecuatoriano de orientación populista e izquierdista. Fundado y liderado por Abdalá Bucaram, su característica más notoria es el estilo personalista que ha impreso Bucaram desde su dirección. Es uno de los partidos políticos más populistas que tiene el Ecuador. Movimiento Pachacuti. Nació en 1995 y se conformó como un proceso de resistencia y oposición al modelo neoliberal, en la lucha por ser una alternativa real para el país que implique la creación de una nueva forma de desarrollo económico, político, social y cultural, forjada desde el pueblo, centrando su objetivo en el ser humano y en la defensa de la vida. Es una organización política del pueblo ecuatoriano que se construye desde el aporte de diferentes sectores sociales. El elemento fundamental de su base ideológica y pragmática es el respeto a la diversidad expresada bajo las formas de interculturalidad, la pluralidad y la plurinacionalidad. Se definen como una organización política independiente de los partidos políticos tradicionales que representan a los grupos de poder. La organización política Alianza País, oficialmente Movimiento Alianza País, fue lanzada formalmente en Quito el 19 de febrero del 2006, con un festín cívico que sus organizadores definieron como el semillero de la nueva patria. Fue oficializada por el antiguo TSE el 3 de abril de aquel año, otorgándole la lista número 35. Es un movimiento político ecuatoriano fundado originalmente con orientación a la izquierda, actualmente centro-izquierda. Se fundó originalmente como organización política de la llamada Revolución Ciudadana, impulsada por el expresidente Rafael Correa, siguiendo las ideologías del bolivarianismo y socialismo del siglo XXI.
Pero desde 2017, bajo el liderazgo de Lenín Moreno, busca rescatar los principios fundacionales del proceso político ecuatoriano y apuesta por lo que Moreno considera un socialismo moderno e inclusive distinto al del siglo XX. El problema más importante de la política nacional es que no existe una ideología política establecida. Y ahí nace la pregunta, ¿les cambió la manera de pensar ideológicamente de la noche a la mañana? ¿O cada quien se vende a su mejor postor? Pues bien, para que no quede en el olvido, citaremos el top 5 de los mayores camisetazos políticos. Los camisetazos, un término tan conocido en el mundo del fútbol, es cuando cambias de tu equipo al equipo rival, algo así como el Team Delgado y Caviedes que han jugado en Liga de Quito y Barcelona. Pero en la política esto también se da, por eso aquí en Politicazo te mostramos el top 5 de camisetazos políticos. En quinto lugar, tenemos al prófugo de la justicia Ramiro González Jaramillo, quien ha pasado por algunos partidos. Inició su carrera en la Izquierda Democrática, luego pasaría a Red, Ética y Democracia para ser el binomio de León Roldós en el 2006. Finalmente se cansó y decidió fundar su movimiento Partido Avanza, donde sería el presidente hasta que se fugó del país. En el cuarto lugar se encuentra Auqui Tituaña. Auqui estuvo en el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, un partido de izquierda, del cual inclusive fue uno de los fundadores, pero años después cambiaría por Creo. Sí, escucharon bien, Creo, un partido de derecha, en el cual estuvo como candidato a vicepresidente con el conocido banquero Guillermo Lasso. Seguimos avanzando y ya llegamos al top 3. Aquí vemos al señor Andrés Páez, quien en sus inicios formó parte de la Izquierda Democrática, donde inclusive llegó a ser el presidente del partido, pero en el año 2017 dejó su puestico ahí en la izquierda y se fue a Creo. Parece que en Ecuador a los de izquierda les gusta irse a la derecha por capricho. En Creo, fue candidato a vicepresidente formando binomio con el ya mencionado Guillermo Lasso. En nuestro número 2 se encuentra uno de los mejores bailarines de la política ecuatoriana, porque anda cambiando de pareja a cada rato. Sí, estamos hablando de Carlos Luis Morales, el ex arquero del Barcelona, quien en sus inicios de la política formó parte del partido roldosista ecuatoriano de Abdalá Bucaram. Luego de su etapa por el PRE, en 2012 viró a la izquierda con el movimiento Centro Democrático de su amigo Jimmy Jairala, quien entonces para la época era prefecto del Guayas. Posteriormente, decidió irse al movimiento Alianza País de Rafael Correa, pero esta relación no funcionó y terminaron. Finalmente, Morales se volvió parte del Partido Social Cristiano de Jaime Nebot, al cual pertenece actualmente. Y en el puesto número 1 encontramos al presidente Lenín Moreno. Su cambio se podría comparar con el de Luis Figo al Madrid, solo que en lugar de lanzarle una cabeza de chancho, tocaría lanzarle el cerdo entero. Aunque en sí no cambió de partido político, modificó totalmente la Alianza País que había consolidado Rafael Correa, cambiando todos sus principios y objetivos, por lo cual lo consideramos el camisetazo más descarado. Ahora, comprendida la importancia de que exista una ideología política, necesitamos gente preparada, ocupando cargos en su respectivo campo de acción. Basta de los favores de campaña que obligan a posesionar a gente que no sabe lo que hace y que ya tanto daño le han hecho al país. La próxima aventura en la que nos adentraremos será la explicación de ciertos términos muy conocidos lamentablemente en el país, como corrupción, peculado, etc. No olviden suscribirse y darle like a nuestro contenido. Nosotros somos Politicazo, desde el borde de las canchas politiqueras. ¡Gol!